Hoy con un programa especial por el Día Mundial de la Salud Mental. El tema de hoy es la salud en el Perú, la salud mental en el Perú en el contexto del COVID-19. Y tenemos invitados especiales con nosotros, ¿ya? Y estamos en compañía también de nuestro decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Vamos a dar la bienvenida al doctor Humberto Castillo Martel, con quien estamos. Él es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, el Hideo Noguchi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bien, Jenny, muchas gracias. Gracias por la invitación y realmente un gusto conversar con ustedes en esta semana especial en que estamos próximos a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias, doctor. Doctor David Villarreal Huertas, un gusto tenerlo aquí con nosotros, como siempre, el decano del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Hola Jenny, qué gusto de saludarte. Doctor Castillo, qué gusto de tenerlo en este programa, especialmente en esta semana que se conmemora el Día de la Salud Mental. Así es. Y realmente nos ha convocado a hacer este programa por la preocupante situación que vivimos actualmente en pandemia, porque continuamos en pandemia, continuamos en estado de emergencia y la situación emocional de todas las personas realmente está afectada. Podemos citar algunas citas del MINSA, algunas estadísticas. El Instituto de Estudios Peruanos ha determinado que 7 de cada 10 peruanos sufren de alguna enfermedad mental. Y del 100% de un estudio que se ha realizado, el 41% de los encuestados sufren de depresión, por ejemplo. Antes de la pandemia, la población era propensa, muchas personas entre las edades de 19 y 30 años eran propensas al suicidio. Ahora esto, nos dicen, se ha generalizado, porque toda la población ahora está vulnerable a esta situación. Y bien, doctor David, usted también nos tenía bien hacer un comentario respecto al Día Mundial de la Salud Mental. Claro, para comenzar este panel, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Y empezar a hacer las preguntas respectivas. El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, que fue instituido por la OMS, específicamente la Federación Mundial de Salud Mental, en un intento por sensibilizar a las personas sobre los pacientes que padecen algún problema de salud mental, sobre su tratamiento, prevención, y específicamente sobre darles un trato diferente, ¿no? Yo quisiera preguntarle al doctor Castillo, ¿cómo nos encuentra a los peruanos? ¿Cómo nos encuentra en este tiempo de crisis, este Día de la Salud Mental? ¿Qué problemas se han añadido? ¿Qué problemas hemos resuelto? ¿Cómo estamos en el Perú, doctor, en este Día de la Salud Mental? Sí, yo creo que esta crisis, esta pandemia ha revelado muchas cosas de la salud mental, ¿no? Entre otras, la ha puesto en la agenda también, no solo del Estado, no solo de los profesionales, sino principalmente me parece que lo ha puesto en la agenda de los ciudadanos. O sea, las personas estamos pensando más en la salud mental, más en la mente, más en los procesos mentales. Y esto ocurre por el hecho de que un cambio tan grande del contexto, ¿no? en la condición que estamos viviendo, un cambio radical, ¿no? Del entorno, ha habido un cambio radical en nuestras rutinas, de pronto todos quedamos de alguna forma confinados. Y entonces, cuando uno tiene un cambio tan grande de contexto, de hecho, la mente, que es el procesador de esos cambios y de la adaptación, va a empezar a trabajar como en primer plano, ¿no? Y tal vez nos vamos a dar cuenta, inclusive, de que tenemos una mente, ¿no? De que tenemos emociones, porque tal vez las personas que ya están en una rutina, o sea, ya están viviendo, sintiendo generalmente lo mismo y no se dan cuenta de estas variaciones emocionales. Entonces, al haber un cambio tan radical, las personas empiezan a sentir, por ejemplo,
aburrimiento, tristeza, cólera, fastidio, ¿no? No saber qué hacer. Y entonces esas emociones la empiezan a problematizar. Y es donde caemos en cuenta que estamos en un esfuerzo adaptativo. Entonces creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el contexto nos exige otra dinámica emocional, hay una respuesta emocional frente al contexto, frente al cambio, y que muchas veces tiene la forma de sufrimiento, pero no necesariamente es enfermedad. Por eso yo en principio discrepo con esas cifras de que 70% de los peruanos tienen una enfermedad mental producto de la pandemia. Eso yo creo que es una exageración, es un tema de interpretación y de conceptualización errónea del proceso salud-enfermedad mental. Que sí, 70% de las personas podrían estar, digamos, hasta sufriendo o hasta incómodos o sintiendo que sus emociones no fluyen bien, pero porque se están adaptando, o sea, las emociones son un elemento principalmente adaptativo, ¿no? Si uno se pone triste es porque ha perdido algo, si uno se enoja es porque está viviendo alguna situación de injuria o de injusticia, ¿no? Si uno se aburre es porque las rutinas no están siendo muy propositivas, muy exigentes. Entonces, cada emoción, o sea, tiene una función y están siendo diferentes que previo a la pandemia porque la pandemia nos ha traído cosas nuevas y tenemos que adaptarnos y nuestras emociones tienen que cambiar. Y a veces estas tienen la forma de sufrimiento, pero no necesariamente todo sufrimiento es enfermedad mental. Como sabemos, para que ocurra ya una enfermedad, ¿no? Que es un cambio en la propia dinámica de funcionamiento, en la pauta de funcionamiento, que tiene que ver incluso con algunas modificaciones estructurales, tanto mentales, psicológicas, pero también biológicas, ¿no? Esto generalmente, como sabemos, requiere una condición previa de vulnerabilidad. Entonces, una enfermedad ocurre generalmente con un desencadenante, pero sobre un predisponente, sobre una situación de vulnerabilidad. Y eso también estamos viendo. Yo también creo que eso sí incrementó, pero no tanto como lo que se plantea en estas cifras que recogen principalmente sensaciones de las personas y que de hecho sí muchos pueden estar sufriendo, pero no todos tienen una enfermedad mental. Y yo concuerdo con usted, y es cierto, ¿no? Hay procesos adaptativos. Una crisis como esta hace que todos desarrollemos nuestros procesos adaptativos y no todo lo que es sufrimiento es problema de salud mental. Esto significa que muchas personas, muchas familias han hecho uso de sus recursos personales y de sus recursos familiares. Sin embargo, en este periodo de pandemia, por ejemplo, hemos visto que en algunas familias, por ejemplo, se han unido más, ¿no? Por contraposición. De repente familias que tenían una dinámica familiar saludable, funcional, pero se han unido más, ¿no? El papá juntos, la mamá juntos, los hijos juntos. No había tiempo para estar ahora con ellos. Compartían el teletrabajo con la posibilidad de estar juntos. Quiere decir que es posible que un sector de la población de alguna manera haya sido beneficiado en cuanto a familia se refiere, uniendo más a la familia, generando más vínculos entre ellas. ¿Es posible esto, doctor? Sí, David, yo concuerdo con esa hipótesis, porque creo que debemos recordar que previo a la pandemia, ¿no? Habíamos normalizado una serie de situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Pero que eran situaciones de la vida cotidiana generadoras de estrés. Pero habíamos incluso normalizado el estrés, ¿no? Por ejemplo,
una de las cosas de las que siempre había como una especie de incomodidad en las personas era esta articulación entre el trabajo y el espacio de la casa, y en medio este tráfico infernal que nos llevaba horas en movilizarnos en una especie de lucha que estábamos de unos contra otros en el espacio de la vía pública por a ver quién llega primero, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. eso de hecho era una situación de alta tensión, Estresante. estresante, ¿no? Pero lo habíamos ya más o menos normalizado y incluso, por ejemplo, este tema de que los trabajos habían exagerado la presencialidad al punto de que la presencia en un trabajo era indicador de desempeño. Y entonces en muchos trabajos la gente se quedaba horas, ¿no? Y casi el indicador de ser un buen trabajador era cuanto más tiempo te quedabas en el trabajo. Y eso implicaba cuanto más tiempo en el trabajo, menos tiempo en la casa, ¿no? Y menos tiempo para la familia. Y esto llevaba un poco al dilema: para ser buen trabajador casi tenías que dejar de ser buen padre. No, Eso en parte, complicado. para algunos grupos, se crea una oportunidad, como dices David, de tener más cerca el espacio del trabajo con el espacio del afecto, con el espacio de la familia, ¿no? Claro, han habido por ahí sus dificultades, pero creo que para muchos ha sido una oportunidad. Y otra en esa línea de pensamiento, David, que me parece muy interesante, es esto que, digamos, se había como institucionalizado digamos, el trabajar de día y disfrutar de noche, o el trabajar de lunes a viernes, ¿no? Intensamente y Y juerguear el viernes y sábado, fin de ¿no? semana. O fin de semana, o el tema de cargarse todo en un tiempo y luego las vacaciones. Ahora esto como que se dispersó. Y esta cosa que hemos observado incluso en las consultas, en las terapias, uno va eh, justamente tomando información de cómo la gente está enfrentando esto. Y por ejemplo, gente que se sentía hasta forzado hasta cierto punto a esta institución del fin de semana, a salir con los amigos, a la juerga, ¿no? Y a crear una ficción de estar bien, porque también es como una especie de un movimiento exagerado, de una euforia exagerada, que ya se convertía en ritualista más que ser una expresión auténtica del estado de ánimo, digamos, ¿no? Entonces, también tenía una serie de pautas que constreñía a las personas a formas de diversión, formas de relajamiento, inclusive, que terminaban demasiado estereotipadas y que no cumplían esta función tal vez de relajación y de expresión más auténtica de las emociones. Entonces, creo que algunas cosas sí cambiaron positivamente. Claro, de hecho, muchas otras han sido adversas. Yo, así en un cálculo que uno podría hacer medio a ojo de buen cubero, yo diría pues un 70% puede haber sido adverso y un 30% favorable, digamos, pero ese es obviamente un cálculo a partir de lo que uno va observando, ¿no? Y pues, y precisamente en este porcentaje adverso, eh, la relación, por ejemplo, en familias disfuncionales, el hecho de no salir a la calle, el hecho de estar juntos, estar así todas las horas juntos con la familia, ha generado, por ejemplo, en muchas familias más discrepancias, violencia, maltrato, incluso muchos niños han salido lastimados en esto. Eh, y entonces, en este periodo de pandemia y de crisis, hay, como tú bien lo dices, hay otro grupo, de repente el más grande, que ha salido desfavorecido y lastimado, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Porque esto tiene que terminar en algún momento. ¿Cuál será entonces el panorama con estas familias, con estas personas?
Sí, David, yo creo que de hecho es una situación difícil porque, digamos, en general ha habido un aumento y está habiendo un aumento del estrés, ¿no? Diferente, distribuido inequitativamente. O sea, el estrés se ha distribuido inequitativamente. No todos hemos tenido el mismo nivel de estrés. De hecho, estar confinados en un espacio más cómodo, más grande, con recursos, con solvencia económica, ¿no? Es mejor que estar confinados en un espacio pequeño. 1 millón de personas han pasado el confinamiento a razón de 3 personas en una habitación, digamos, ¿no? Entonces resulta difícil ahí, obviamente, ¿no? Sabemos que más de la mitad de la población ha perdido significativa y hasta dramáticamente sus ingresos. Esa es una gran pérdida. O sea, también ha habido compatriotas que han perdido familiares, ¿no? Amigos. Entonces, todo eso es un dolor material, digamos, ¿no? Y un estrés radical, ¿no? Fuerte, que de hecho genera dolor, sufrimiento en las personas, y eso a estructuras emocionales que están ya golpeadas, probablemente los ha quebrado, y de hecho los ha quebrado, ¿no? Más aún a grupos donde esto ha recaído con una fuerza tan intensa, y que creo que es algo que deberíamos reparar y tratar de ver cómo enfrentar, y es la población de adultos mayores, ¿no? En la población de adultos mayores, Sí. este impacto y esta fuerza de la crisis ha caído con mucho más intensidad, ¿no? Y en muchos de ellos ya vulnerables por el correr de los años, a veces de inequidades y de sufrimientos, ¿no? Entonces, Doctor Castillo, sí. sí, sí, Jenny, dime, Jenny. Doctor Castillo, el Instituto Nacional de Salud Mental, Hideo Noguchi, siempre ha sido especializado en estos temas. Y si bien usted dice que no ha aumentado en la magnitud que refiere las enfermedades de salud mental, pero sí otro tipo de sintomatología como es la ansiedad, el estrés, ¿cómo está haciendo el instituto para poder equilibrar, digamos, las atenciones que sí deben haber aumentado, o cuáles son las estadísticas que usted está manejando actualmente en el Hideo Noguchi en atenciones? ¿Se ha incrementado y cómo están trabajando esto? Sí, interesante, Jenny, porque, a ver, primero un poquito plantear de que, como ustedes saben y sabemos, venimos en un tema de reforma de la atención de la salud mental, ¿no? Entonces, la atención de la salud mental en esta reforma viene siendo desplazada de la atención en los grandes hospitales, ¿no? A la atención en los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Que de hecho, al atender a las personas más cerca a donde están, y al incorporar a la comunidad no solamente como receptor de la atención, sino también como protagonista del cuidado, ¿no? Y al involucrar en el cuidado digamos, no solo a los especialistas, en este caso psicólogos, psiquiatras, sino a profesionales en general. Y entonces, esta estrategia del cuidado más comunitario, eh, creo que ha permitido enfrentar un poco mejor esta situación, ¿no? A pesar que también han sido golpeados los propios centros, ¿no? Porque ¿qué A es los lo que pasó? profesionales. Claro, lo que pasó es que ante la pandemia, lógicamente se priorizó la atención del Atención coronavirus, médica, ¿no? claro, la atención médica, la atención del COVID, ¿no? El COVID. Por lo que significaba para la vida de las personas. Era un tema de morir o vivir en muchos casos, ¿no? Era Entonces prioridad. era clara la prioridad,
pero también los propios recursos humanos fueron afectados, porque las personas que atendemos la salud, eso somos personas, ¿no? Y también había un gran grupo de personas vulnerables. Y también los hospitales, los centros de atención eran centros de alto hacinamiento en general, ¿no? Y entonces se convirtieron en posibles fuentes de contagio. Y es eso que hizo que el sistema prácticamente bajara en su capacidad de atención. En salud mental comunitaria también, ¿no? En los centros de salud mental comunitaria también no escaparon a eso. O sea, redujeron su capacidad de prestación de servicios, ¿no? Y incluso algunas actividades que eran propiamente comunitarias, ¿no? Por ejemplo, muchas de las actividades de los centros de salud mental comunitarios se realizaban en los colegios, por ejemplo. Al cerrar los colegios, cierra esa oportunidad, digamos, al cerrar las actividades colectivas, cierra la posibilidad también del trabajo comunitario, pero aún así hemos visto la creatividad al máximo de los centros de salud mental comunitarios que han salido, han organizado reuniones manteniendo las distancias al aire libre, visitas domiciliarias, pero sin entrar al domicilio, a veces desde la ventana y desde la calle, la gente tratando de interactuar de alguna manera, ¿no? Y el otro desarrollo que se ha tenido es el tema de lo virtual. O sea, realmente la atención virtual ha crecido bastante. Acá en el instituto Sí, prácticamente toda la consulta externa la hemos transformado en consulta virtual, ¿no? Digamos, en el instituto en particular, digamos, podemos, claro, tenemos los recursos, tenemos un buen sistema de información que nos ha permitido atender, a dar las atenciones plenas, digamos, ¿no? O sea, no atenciones paliativas, sino atenciones ya resolutivas. Porque la ventaja que nos da el tema del trabajo en salud mental eh, es que, digamos, a través de la red, a través de las imágenes, si bien no tiene la plenitud de un encuentro claro, presencial, no, pero sí es no un es lo buen mismo. sustituto, un buen sucedáneo, y más aún ahora que, por ejemplo, el encuentro presencial tendría que ser cubiertos con una Sí, mascarilla, ¿no? O con un sería cubrerostro que limita mucho muy incómodo, ¿no? este diálogo gestual, digamos, pero que sí lo podemos tener un poco a través Conexión. de la pantalla, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, y también nos ha permitido, por ejemplo, poner en la propia sesión a las personas que a familiares que a veces están distantes, que a veces están, no están con el paciente, pero que pueden participar. Entonces, creo que se ha podido de alguna manera compensar a través de lo virtual, ¿no? Esto Obviamente significaría, no tiene toda la calidez de lo presencial, pero era lo que tocaba hacer, ¿no? esto significaría que, por un lado, los centros de salud mental comunitario han sido probados en esta crisis y que Han sido serían, que, han sido probados, ¿no? En esta crisis y han resultado muy beneficiosos. Y esto significaría que el futuro sería pues un medio importantísimo en esta reforma, ¿no? Cumpliendo aquello que dice que más gente va a ir a los centros de salud mental comunitaria que a los hospitales, así como las teleconsultas, que han probado ser un medio importante también, ¿no? Desde luego, no es lo mismo que una atención presencial, pero como tú lo decías, una atención presencial con mascarilla, con protector de cara, también le da algo de impersonalidad. En cambio, la ventaja es que a través de la cámara podemos vernos, ¿no? Y somos más textuales. Significaría que estamos hablando de que estas atenciones se van a quedar así con teleconsulta, que los centros de salud mental comunitaria van a ir creciendo cada vez más y esta sería una de las salidas para resolver nuestro gran problema de salud mental que tenemos en el país.
Sí, A ver, doctor, me permite, discúlpeme, ya estamos también conectados. Acaba de ingresar el doctor Carlos Bromley del MINSA, a quien le damos también la bienvenida, que se une a este diálogo en Psicotema Perú. ¿Cómo está, doctor Carlos Bromley? Buenas tardes. Hola Jenny, buenas tardes. Buenas tardes. hola Carlos, Hola, doctor. Un gusto Hola David, unirse. hola Humberto, Hola. buenas qué tardes. bien podernos encontrar. Ustedes. Ajá. Sí, doctor, muchas gracias por unirse a este grupo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que hemos tenido a bien realizar en este programa del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao sobre la salud de los peruanos, los salud de los peruanos causados debido a toda esta pandemia del COVID-19. Y continuamos con la respuesta del doctor Castillo. Adelante, doctor Castillo. Sí, me parece que, claro, esta pandemia llega en un momento en que la red de servicios de salud mental en el país está cambiando, transformándose, avanzando hacia lo comunitario, ¿no? Y eso creo que, digamos, ha permitido de alguna manera menguar lo que podría haber sido la crisis de salud mental. Creo que si tal vez si hubiéramos también tenido más desarrollo los 500 o 1000 centros que a veces pensamos y soñamos, la cosa todavía hubiera sido mucho mejor. Pero creo que esto ha puesto, sí, de hecho ha puesto a prueba, ha puesto en jaque y ha habido una respuesta positiva, fuerte, creativa. Creo que también ha abierto la posibilidad de la atención virtual y eso también es bueno. A mí me parece que lo que vamos a tener ahora es como una articulación de las dos formas de atender, porque sí, hay muchas personas que tienen dificultades para el acceso presencial, ¿no? O sea, también en el campo presencial también hay barreras. O sea, acá notamos que siempre hay Ahora barreras. más que nunca. Hay barreras sí, en el acceso presencial, hay barreras en el acceso virtual, y por eso es que no tenemos que desestimar ninguna alternativa de llegar a la gente. O sea, lo importante es llegar a la gente y llegar con un saber compartido, con un saber interdisciplinario, con una actitud receptiva, ¿no? Que creo que es lo más importante. Muy bien, entonces, bienvenido al doctor Carlos Bromley. Quiere decir que esta reforma que está impulsando el MINSA ha sido probada, digamos, en esta crisis, en esta pandemia, y está dando resultados porque ha estado ofreciendo, digamos, una cobertura que de repente antes, por ejemplo, en Lima, con los 3 hospitales de salud mental que tenemos, no hubiera sido posible de repente, ¿no? Y a nivel nacional también. Entonces, quiere decir que este sistema comunitario, eh, Carlos, vino para quedarse y que, el camino sería seguir impulsando la creación de más centros de salud mental comunitario. ¿Sería así? Sí, el sistema de atención comunitaria, David, es un sistema que ha venido para quedarse y ha venido tarde, porque forma parte de una reforma de salud mental mundial. En muchos otros países este enfoque de atención comunitaria tiene ya más de 15, 20 años de existencia. Acá lo estamos implementando desde hace pocos años y estamos avanzando rápidamente en él. Estamos ya actualmente con 155 centros de salud mental comunitaria. Estamos actualmente ya implementando 50 más en lo que queda del año, porque hemos recibido una inyección económica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de alrededor de 57 millones de soles, así como que para el próximo año vamos a continuar con esto para llegar al bicentenario con 281 centros de salud mental comunitaria. Es la idea que como mínimo cada centro va a atender a una población de alrededor de 100,000 personas. Entonces la población MINSA es 28, 29 millones de personas. Estamos pensando
para el 28 de julio ya llegar a los 281 centros de salud mental comunitaria. Y las hospitalizaciones también las estamos comenzando a privilegiar en los hospitales generales y estamos implementando también los hogares protegidos, que es para la desinstitucionalización de las personas albergadas por largo tiempo en el Hospital Arco Herrera, en el Hospital Valdizán, y para las personas en situación de calle. Es un programa completo, es un programa bastante amplio, es un desafío enorme que poco a poco lo estamos logrando. Acabamos de terminar hace pocos minutos una reunión nacional con todos los directores de las DIRESAs y los gerentes de las GERESAs a nivel nacional y los directores de las DIRIS de Lima, en donde hemos asumido varios compromisos, entre ellos impulsar este modelo de atención en beneficio de la población. Es algo, David, como tú bien dices, que ha venido para quedarse. Qué bueno, qué bueno. Y hay otra cosa, durante muchos años ha habido un estigma para el paciente que tiene problemas de salud mental, ¿no? Ha habido prejuicios y mucha gente tenía mucha vergüenza de ir a un hospital de salud mental porque decía, la gente me va a ver, me están viendo salir de ahí, etc. Y comentar, mostrar incluso una receta en la farmacia, de repente los incomodaba alguna vez. Sin embargo, este programa de salud mental comunitario, que está mucho más descentralizado, contribuiría a romper este estigma, a disminuir los prejuicios de la gente para tratarse de problemas de ansiedad, de depresión, etcétera, contribuiría a, digamos, a un mejor trato con el paciente e influiría en la prevención y hacer, digamos, una mayor cobertura en los tratamientos de los problemas de salud mental. ¿Qué dice usted? Sí, yo creo que sí, pero me parece que el estigma, más que focalizado en los establecimientos de salud, está focalizado en todo lo que significa el mal mental, la enfermedad mental. Esto viene desde tiempos atrás, en las cuales estas enfermedades se consideraban irrecuperables. Eran personas condenadas de por vida a estar siempre enfermos y a estar en los lugares aislados. Así se crearon los hospitales psiquiátricos, los manicomios, como se les llamaba desde aquel entonces. Pero esto ya está poco a poco cambiando y el Instituto Nacional de Salud Mental que lidera el doctor Humberto Castillo viene haciendo muchos estudios en relación a los beneficios de la implementación del modelo comunitario y estamos comprobando que este estigma poco a poco va disminuyendo. Ya la población tiene un centro de salud mental comunitario allí en el barrio donde vive, allí a la vuelta de la esquina de su casa, que es atendido por un equipo de 22 profesionales. Estamos hablando de médicos psiquiatras, de médicos de familia, estamos hablando de psicólogos, de enfermeras, de trabajadoras sociales, en el marco de la implementación de la ley de salud mental. Y además estamos hablando también de los centros de salud en general, no solo de los centros de salud mental comunitaria, sino de los establecimientos del primer nivel de atención, en donde la cantidad de profesionales en psicología se ha incrementado notablemente en estos últimos 2 años y que le están brindando los debidos cuidados de salud mental a toda la población. Creo que el estigma poco a poco va a ir disminuyendo y las cosas van a ir mejorando en el sentido en el que la población entera comprenda que las personas con problemas de salud mental son seres humanos tan igual como nosotros. Mira, David, así es. Actualmente el 20% de la población peruana sufre algún problema de salud mental y con la pandemia esto se va a incrementar, probablemente hasta el 30%. Entonces, en cada familia del Perú va a haber una persona con un problema de salud mental, de estrés, de ansiedad, de depresión, de fobia, de psicosis. Entonces, hay que respetarlo, hay que considerarlo y hay que romper con el estigma.
Muy bien. Qué Correcto. interesante. Sí, Humberto. yo Sí. creo que el estigma, digamos, es una consecuencia lógica de la forma como hemos ido pensando la salud mental, cómo hemos ido pensando la propia mente, la vida de las personas, ¿no? Cada vez, digamos, y cuando hablábamos de estigma de la salud mental, porque cuando hablábamos de salud mental, estábamos hablando de enfermedad mental, no estábamos hablando de salud, estábamos hablando de enfermedad. Y no estábamos hablando de cualquier enfermedad, estábamos hablando de enfermedades mentales severas y enfermedades mentales que comprometían principalmente la razón, digamos, ¿no? Y eso en una sociedad moderna, o sea, parecía como un tema inaceptable, inadmisible de un ser humano que perdiera la razón, ¿no? Entonces creo que el estigma estaba consecuentemente asociado a esa forma de pensar. O sea, ahora el tema de la salud mental ya se va incorporando más al tema de la salud en general. Y al incorporarse al tema de la salud en general, como lo decía Carlos, ya, digamos, hay en cualquier establecimiento de salud, se va hablando de la salud mental y va siendo como un tema de salud como cualquier otro, ¿no? Y en ese sentido, teniendo la aceptación y reduciendo este estigma que era propio para este tipo de situaciones, ¿no? Pero a mí me parece, Carlos y David y Jenny, que ahora podría haber incluso, a propósito de esta pandemia y de esta crisis, un salto más allá en temas de la propia comprensión de la salud mental. Y es esta idea de que al haber nuestra vida cambiado tanto, ¿no? Radicalmente, y nuestras emociones puestas en acto para como un medio de adaptarnos a la situación, nos ha permitido visualizar la salud mental, tomar más conciencia de la salud mental. Y yo creo que nunca antes, es mi impresión, ha habido tanta gente, por ejemplo, haciendo estrategias de relajación, ¿no? Mucha gente ha hecho estrategias de relajación, meditación. Mucha gente ha estado tratando de controlar sus emociones. Sus emociones, Entonces así se han es. estado haciendo cargo de su salud mental y la salud mental ha pasado a ser un tema ya ni siquiera solo de salud, sino un tema de la vida cotidiana, Vida un cotidiana. tema que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la conversación, que tiene que ver con la relación entre las personas. Es decir, la gente se ha ido apropiando del tema salud mental, de la salud mental como concepto, como una forma de ser, de estar, de vivir, de enfrentar las cosas. Entonces, me parece que la salud mental ha llegado a un punto muy interesante de concepción, ¿no? Y que nos replantea y que pone la salud mental incluso más allá de la salud. O sea, antes estaba en instituciones, incluso de corte manicomial, como sabemos, ¿no? Luego pasa a ser ir a instituciones de salud en general, y ahora creo que un poco que la salud mental se pone más allá de la salud, se pone en el medio de la propia vida de las personas, ¿no? Entonces me parece que por ahí el estigma se va haciendo añicos, ¿no? Creo que hay rezagos, pero no me parece que es algo que a futuro tenga una mayor relevancia, ¿no? Y esperemos Doctor Cas- que... Sí, 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 bien. sí, doctor Castillo, sabemos que el Instituto Nacional de Salud Mental está realizando un estudio para justamente saber cuál es la situación de la salud mental de los peruanos debido a esta pandemia del COVID-19. Y dentro de ella contemplan también un estudio a los trabajadores de la salud mental. Quisiéramos saber más al detalle sobre este estudio, doctor, y cuáles son los objetivos o qué es lo que ya en este proceso ustedes vienen encontrando. Sí, es importante esto que nos dice Jenny, porque realmente el rol del instituto, digamos, es básicamente el rol de investigación, el rol de innovación, ¿no?
de desarrollo de tecnologías, de ir probando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el instituto también uno de los primeros hogares protegidos fue implementado por el instituto para justamente ver sus condiciones de escalabilidad, porque eso es lo importante y poder de esa forma ser un instrumento de la política de salud mental. O sea, la política de salud mental que la dicta el ministerio, que lo opera la Dirección de Salud Mental, o sea, requiere también este elemento de apoyo que tiene que ver con la investigación y con el desarrollo de tecnologías, que queremos fortalecer ese rol porque el instituto también en algún momento ha estado más en un rol como hospital, sin tener, digamos, esa es su función principal. Ahora, por ejemplo, de momento no tenemos personas en hospitalización prolongada. Teníamos un grupo de personas que estaban judicializadas y que ya prácticamente todos ellos están retornando a sus hogares, ¿no? Y estamos concentrando nuestra tarea en la investigación porque justamente hay muchas preguntas, lo que nos planteábamos hace un rato, o sea, esta magnitud del estrés, ¿cuánto de esto ha sido una oportunidad para algunos, como planteaba David, y un sufrimiento para otros? Pero ¿cuánto de este sufrimiento realmente se ha convertido en problema o en trastorno mental? Pero Carlos nos decía, tal vez estamos pasando de 20 a 30%, ¿no? Todas esas cosas queremos demostrarlas, verificarlas en estudios epidemiológicos, ver cuáles son los factores que más han determinado, han influido para que ocurra o se mueve este proceso salud-enfermedad hacia el lado de la enfermedad, ¿no? Y también ver un poco cómo las personas también están logrando atenderse en los centros, en los establecimientos de salud, ver cómo va el proceso, ¿no? Y eso, de hecho, es información que va a ser valiosa para tomar mejores decisiones de cuidado y para la implementación de las políticas de salud mental. Hay un tema muy interesante. En estos tiempos, por ejemplo, del COVID, de pandemia, han muerto muchas personas, ¿no? Y hay familias que han perdido muchos seres queridos, pero no había la posibilidad de hacer el velorio, el entierro, como tradicionalmente se hace, que la gente lleve sus flores. Todos estos rituales ayudan a la elaboración del duelo. Sin embargo, los cremaban, ¿no? Han empezado a surgir una serie de misas por Facebook, una serie de situaciones. Pero comentaba con algunos pacientes que queda el dolor, la frustración, ¿no? de estas familias que han perdido a sus seres queridos, de no poder velarlas o enterrarlas como tradicionalmente se hace, y peor aún, ¿no? En hogares donde han perdido 2, 3 miembros o más, ¿no? En esta pandemia. ¿Qué podrían hacer estas familias ahora que termine la pandemia? ¿Cómo podrían ir elaborando este problema? ¿Qué opinan? Sí, eso está ocurriendo en el mundo. En nuestro país es muy doloroso ver personas que han sufrido la pérdida de sus seres amados y que no han podido realizar el entierro correspondiente, porque el entierro de una persona fallecida es parte de un ritual cultural mundial que honra a nuestros muertos y que comienza desde el momento en el que los asistimos en su lecho de agonía, sea en la casa o sea en el hospital, estamos presentes acompañándolos a ellos. Una vez que fallecen, lloramos su pérdida y de ahí pasamos a velarlos en la casa o en algún lugar donde acude toda la familia a expresar el dolor, a buscar consuelo, a encontrarlo y a solidarizarse con los familiares más allegados.
De ahí se procede a llevar al fallecido al cementerio, ponerlo en una tumba y visitarlo con frecuencia que uno desea para rendirle tributos, para honrar su memoria. Eso no está sucediendo ahora. Hay personas que solamente se han enterado de la pérdida a través de una llamada telefónica y se ha ido a su casa a entregarles las cenizas del fallecido. No se ha procedido al entierro tradicional. La pandemia no nos lo ha permitido. Hay un duelo frustrado ahí. En algunos casos sí se ha logrado trabajar esto a través de los duelos simbólicos, haciéndolos vía Zoom en la casa, los familiares, recordando a la persona fallecida, consolándose mutuamente. Inclusive hay misas virtuales que se han venido haciendo y que se siguen haciendo a este respecto, pero no es lo tradicional. Y ese dolor queda dentro, David, Jenny, Humberto, tú lo sabes, queda dentro de uno y muchas veces es necesario recurrir al apoyo psicoterapéutico para resolver este duelo. La participación de los profesionales de salud mental, de los psicólogos, de los médicos, psiquiatras, es importante para superar esta situación. De lo contrario, este dolor puede ser tan intenso que lleve a generar en las personas que han sobrevivido al fallecido cuadros de ansiedad y cuadros de depresión, inclusive, sobre todo aquellas que venían viviendo con la persona fallecida. Hemos encontrado casos en donde vivían dos personas, la madre con la hija. La madre falleció y la hija se quedó sola y no ha podido enterrar a su madre tradicionalmente. Entonces son sufrimientos muy profundos, muy dolorosos, que dejan secuelas de larga duración y que muchas veces requieren un abordaje y un tratamiento psicoterapéutico, un acompañamiento psicosocial que les permita poco a poco ir recuperando su normalidad. Humberto. Y, perdón, doctor David, algo para añadir nomás. Y en estas situaciones, estas personas tienen que acudir a un profesional, es cierto, pero a veces no sabemos cómo acudir. No hay, nos hablaba el doctor Castillo de todo lo que se está haciendo, lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo el Ministerio de Salud, pero cómo eso se plasma en la realidad, doctores. Se está haciendo muchos esfuerzos, hay una inversión económica en los centros comunitarios de salud mental, pero cómo la gente puede conocer y saber cuáles son los canales, cómo yo voy a ir a atenderme, a dónde yo voy a acudir. Entonces, quizás ahí viene mi aporte para ustedes, para que en la parte de comunicación se incentive más lo que es la promoción y prevención de la salud mental. Bueno, mi comentario en relación a esto es que yo creo que sí, de hecho esta pandemia y esta crisis nos ha interpelado a los seres humanos sobre el tema de la muerte, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha puesto a la muerte de cara contra nosotros, ¿no? O sea, nos la ha puesto bien cerca, sí, en el sentido de que, digamos, creo que todas las personas de alguna manera hemos tenido que pensar en ella, ¿no? En el hecho de que podemos puede enfermar a un ser querido, una persona que es vulnerable, quien no tiene un adulto mayor en la casa, y todos de alguna manera hemos pensado en el tema de la muerte. Y luego el otro tema que tiene que ver con la muerte y los servicios de salud, ¿no? Porque creo que veníamos, o sea, en una especie de esta modernidad, estaba de alguna manera sacando la muerte del escenario de la familia para ponerlo en el escenario del hospital. Entonces, los que pintamos canas ya debemos recordar todavía el tiempo, pues, más aún los que venimos del mundo andino, el tema del velorio en la casa, por ejemplo, ¿no? Del moribundo en la casa, ¿no? Incluso este tema de que los hijos, la familia iba llegando
para pedirse perdón, para quedar como en paz, ¿no? Entonces había todo un tema las costumbres. del ir muriendo o del moribundo, ¿no? Y venía la muerte y estos rituales que a veces eran prolongados, ¿no? O sea, este tema incluso, por ejemplo, de lavarle la ropa al cuarto día, el tema de los 9 días, el mes, o sea, ha habido una serie de mecanismos y eso nos pone de manifiesto que todas las culturas nos preocupamos sobre la muerte y construimos rituales, ¿no? Que nos permiten de alguna manera aceptarla, enfrentarla, transitar esa situación, ¿no? Y de hecho, claro, todos esos rituales se ven trastocados abruptamente y este mecanismo cultural que tenemos de calmarnos, de procesar la muerte, de pronto queda descompuesto. Y esa situación, de hecho, puede llevar a situaciones de sufrimiento, ¿no? En el sentido de que no tuviste el mecanismo cultural para procesarlo. Y ahí es donde, como dice Carlos, creo que es el tema de que a veces tendríamos que recurrir, y lo que plantea también David, a un tema de una ayuda profesional. Pero notemos ahí que estamos entrando con ayuda profesional en un punto donde se rompe la estrategia cultural, ¿no? O sea, la cultura se rompe y quiebra a la persona y ahí entramos a reparar. Y eso creo que es importante porque nos plantea que el tema de la salud mental es un tema de cultura también. O sea, el tema de salud, la salud mental está insertada en el vivir de las personas, ¿no? Y entonces este quiebre en ese vivir, ¿no? Nos puede sacar un rato de juego y ahí es donde las herramientas y las tecnologías y los profesionales de salud mental entramos a recuperar. Pero también nos muestra que esta es una tarea más social, más colectiva. No es solo de especialistas y de expertos, sino, y que es lo que decía Carlos, como por ejemplo las personas han adaptado rápidamente nuevos rituales, ¿no? Que les ha permitido salir de eso, ¿no? Entonces, no todo es especialistas, no todo es enfermedad, ¿no? Pensar en salud mental no es inmediatamente pensar en trastorno mental o pensar en enfermedad mental, no es estar sufriendo, no es igual a estar enfermo, ¿no? No un problema de salud mental implica un psiquiatra, un psicólogo, un fármaco, ¿no? Sino mucho de eso es cultura. Y por eso es que el modelo de salud mental comunitario es un modelo potente, ¿no? Y es un modelo a prueba de crisis, porque justamente recupera ese tejido social, esas prácticas sociales que van a tener tan o más eficacia que en muchos casos que un psicofármaco. O sea, un psicofármaco es potente cuando está en el punto preciso, en el punto que se produjo el quiebre de la estructura emocional y de la estructura biológica, digamos, que le da soporte. Pero muchas cosas tienen que ver con las prácticas más sociales, comunitarias, colectivas, ¿no? Entonces, y eso es muy difícil que se dé, por ejemplo, en un hospital, porque la lectura en un hospital se entiende que todo lo que va ahí se medicaliza, se convierte en un problema de salud, pero no todo problema de salud mental es un problema de salud, menos un problema médico necesariamente, ¿no? Solo unas cuantas cosas caen en esa categoría, ¿no? Y esa es la ventaja que nos da la intervención, pues, en un ámbito comunitario. Y eso es lo que hemos visto en nuestros centros de salud mental comunitario, cómo la gente ha desplegado su creatividad para
para estar con la gente, para interpretar sus procesos, para acompañar sus procesos, ¿no? Estamos todavía enfrentando a esta crisis de la pandemia. Se dice que viene la segunda ola. Y hay temor en la población, ¿no? Frente a esta segunda ola. No obstante, ahora las muertes han disminuido, pero hay temor frente a esta segunda ola. Se ve lo que está pasando en el mundo. Hay lugares en donde otra vez se está retomando la cuarentena. Entonces, como que los niveles de temor, estrés, ansiedad en la población han aumentado en algunos sectores, especialmente en aquellos que no han sido contagiados todavía y que, siendo que la economía está siendo reactivada, muchos están saliendo ya a trabajar de forma presencial y cada mes se va aumentando esto, ¿no? Este mes ya han abierto nuevos espacios, por ejemplo. Pero hay temor, hay ansiedad. ¿A qué se debiera hacer frente a esto con la población? ¿Cómo se debiera actuar para paliar en algo este miedo, este temor, esta ansiedad, ¿no? Porque esta famosa segunda ola se ha convertido de pronto en algo temido para mucha gente, ¿no? En estos días conversaba con un grupo de personas que no habían recibido, que no se habían infectado, pero que ya están saliendo a trabajar y estaban muy ansiosos, muy temerosos. ¿Cuál debiera ser la actuación frente a esto? Sí, yo creo que es importante, David, entenderlo esto como algo central para lo que nos corresponde hacer a todos. Me parece que ese temor es causado por la incertidumbre de qué me pasaría si es que me enfermo. Entonces hay que promover información a la comunidad. Uno, que no hay que enfermarse, y para eso pues hay que usar las medidas de protección adecuadas que permanentemente deben estar presentes en todos los medios de comunicación: la mascarilla, el protector facial, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del gel cuando uno sale a la calle. Eso es importante. También es importante mejorar la oferta de servicios de salud para la población que pudiera enfermarse. Porque yo tengo mucho miedo si es que sé que si me voy a enfermar no voy a encontrar una cama, no voy a encontrar un balón de oxígeno y voy a terminar mal. Pero si yo tengo la seguridad y la confianza que tengo un sistema de salud que me va a permitir hacerle frente a mi enfermedad, voy a estar más tranquilo. Ya no voy a estar más temeroso. Y creo que en eso el gobierno está dando pasos apresurados. Se ha incrementado notablemente la oferta de camas hospitalarias y entre ellas las camas de la unidad de cuidados intensivos. Se están cada vez más implementando fábricas de oxígeno para la población que en algún momento pudiera necesitarlo. Creo que si ante la eventual ocurrencia de una segunda ola nos preparamos bien, primero para evitarla y segundo para enfrentarla si es que llega, vamos a poco a poco ir venciendo ese temor, esa ansiedad y por lo consiguiente el estar emocionalmente perturbados. Por otro punto, como decía Humberto hace un momento, ¿no? Encontrar formas para buscar ayuda. La virtual es una opción, no hay que estarse desplazando de un sitio a otro. Los centros de salud mental comunitaria, que están en el portal web del Ministerio de Salud, ahí abajito dice Centro de Salud Mental Comunitaria, ahí están los 155 con sus direcciones y con sus números telefónicos. Ah, qué interesante. La población doctor puede llamar por teléfono. Que lo diga. En estos meses, desde enero hasta la actualidad, ya hemos realizado 795.694 atenciones. Cerca de 800.000 atenciones estamos ya realizando. Entonces la población tiene que acudir, hay un sistema de atención muy dinámico
y para recibir o bien una consulta por teléfono o bien una cita para una consulta presencial. Creo que es importante el saber, si yo sé, si estoy bien informado, si tengo confianza en que esto se puede evitar, la segunda ola, o si no se puede evitar, los que terminen afectados van a tener cómo enfrentar su problema de salud, ese temor que David menciona va a disminuir notablemente. Muy bien. ¿Qué opinas, Humberto? Sí, yo concuerdo con Carlos y que el temor está muy asociado a la incertidumbre, ¿no? Y que esa incertidumbre, como lo dice Carlos, se puede reducir, ¿no? Y se puede reducir pasando a una posición de control, no en el sentido de que las personas podemos controlar esto, tanto individual como colectivamente, como lo decía, si usamos nuestras medidas de seguridad, ¿no? Si colectivamente tenemos un sistema que ya está en mejor capacidad de protegernos y de recuperarnos en caso de caer, entonces seguramente este miedo va a bajar, ¿no? Sin embargo, creo que es importante en este punto resaltar el manejo del miedo que tenemos en forma colectiva, ¿no? Y acá es como si las personas viviéramos con esta modernidad también como una especie de realidad dual. No, por un lado, la realidad presencial, la cotidiana, la experiencia cotidiana, y la otra es la realidad que nos presentan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación nos presentan una realidad concentrada, digamos, la tragedia concentrada, el sufrimiento concentrado, la muerte concentrada, la enfermedad concentrada. Es un extracto de todo lo que ocurre en un país, lo presentan en una ventana. Y no sé ahí hasta qué punto los seres humanos estamos ya capacitados para distinguir, sobre todo en el plano emocional, ¿no? Acá me viene un poco la idea de esta alegoría de la caverna de Platón, ¿no? En la que un grupo de esclavos estaba mirando el fondo de la caverna y en el fondo de la caverna se presentaban unas sombras que se producían detrás con el pasar de algunas gentes y ante la entrada de luz a la caverna. Pero esas personas que solo veían eso terminaban creyendo que esa era la realidad, ¿no? Y entonces creo que hasta cierto punto la televisión es como este fondo de la caverna de Platón, ¿no? Y que termina creando en las personas un miedo que termina sobredimensionado en general. Y esto a veces se argumenta política o estratégicamente en el sentido de que pareciera que de algunos lados viene la idea de que para que la gente se porte bien hay que asustarlo. Entonces, esta idea del garrote, digamos, ¿no? Que también desde la psicología se cuestiona, digamos, este tema de que tengamos que producir un temor para producir un cambio de conducta. Sabemos que los cambios de conducta se producen más por refuerzo de lo positivo que por el cuestionamiento de lo negativo, ¿no? Sin embargo, ahí pareciera algunos mensajes también algo erróneos en ese sentido, tal vez producto de la desesperación de que vamos viendo personas que tal vez van teniendo comportamientos erróneos y queremos corregirlo a través del miedo y provocando el miedo tal vez no solo que no corregimos a estas personas porque no es que el miedo cambia a este sector, sino al contrario, o sea, sabemos que en la complejidad de las emociones muchas personas asumen incluso comportamientos autodestructivos y por tanto el miedo juega en contra, juega como un aliciente, ¿no? Y a otras personas que no queremos asustar, terminamos asustándolas, ¿no? Y creo que sí hemos producido una disfunción psicosocial, ¿no? Que creo que tenemos que intentar corregir. Y es justamente a veces
la poca escucha que hay a los grupos de salud mental, digamos, ¿no? En la toma de decisiones en general, ¿no? O a veces estas ideas todavía erróneas de lo que es la salud mental. Entonces creo que por ahí es importante que instituciones también como el Colegio de Psicólogos, de hecho, obviamente el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental y también nosotros desde el instituto, podamos tener alguna forma de ir influyendo en lo que es, digamos, el componente psicosocial de las propias políticas de salud pública. Claro que sí. Después de la noche viene el día y después de la peor tormenta siempre viene la calma. Y entonces esta pandemia que ha generado una gran crisis inesperada mundial va a pasar en algún momento, ¿no? Ya viene la vacuna, esperemos que sea muy pronto, pero va a pasar. Pero después de esta crisis seguramente van a salir dañados, muchos dañados. Vamos parafraseando lo que dijo Humberto en el CDR1 del Colegio de Psicólogos de Lima. Hemos implementado 188 líneas telefónicas y 188 psicólogos se están atendiendo desde su domicilio, desde abril. Ya llevamos alrededor de 6.800 atenciones, ¿no? Entonces, y yo concuerdo, todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que hacer algo. Pero al terminar esta pandemia, como dice el dicho, van a haber muertos y heridos psicológicos, ¿no? Y va a haber alguna gente que va a sufrir, otros va a incrementar los problemas que tenían. ¿Qué hacer? ¿Qué programas? Habrá que hacer prevención, intervención, más tratamiento, ir más a los medios. ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué sugieren ustedes? Carlos. Sí, David, es totalmente cierto lo que mencionas, comparto plenamente. Es más, hay algunos expertos, estudiosos en el tema de las crisis, que nos dicen que lo que actualmente ya estamos sufriendo, ya estamos viendo, son malestares de salud mental. Son aspectos reactivos al confinamiento, al temor, al miedo de enfermarse y de morir. Pero que la verdadera pandemia de problemas de salud mental va a ocurrir después de la vacuna. Vamos a ver ahí ya el tema con mayor gravedad. Todo lo que está ahora contenido, controlado de alguna u otra manera, va a terminar soltándose después de la pandemia. Los problemas de ansiedad, de depresión, la psicosis, los problemas de violencia, por ejemplo, ¿no? Que están ya comenzando a ser cada vez más evidentes en nuestra sociedad, los feminicidios, los suicidios, el maltrato infantil, la violencia de género. Todo eso lo vamos a ver el próximo año. Yo felicito al Colegio de Psicólogos por esta iniciativa de brindar consultoría, atenciones virtuales. Es lo que corresponde hacer. Creo que la tarea de todos es sumarnos a ampliar la oferta de servicios de salud mental en todos los ámbitos posibles, a nivel del Estado, el Seguro Social, las clínicas privadas, los colegios profesionales, todo aquel que tenga competencias para tratar un problema de salud mental, cualquiera que éste sea, tiene que intervenir. Y ahí inclusive vamos a poder visualizar de mejor manera lo que nosotros llamamos los saberes comunitarios, que van más allá del modelo biomédico, que van más allá, como decía Humberto, del modelo de salud, que incluyen la forma en cómo las
las comunidades culturalmente abordan la solución de sus problemas de salud. Entonces, yo creo que si queremos sostenernos como país, tenemos que darle cabida a todo aquel que sume el mejoramiento de la oferta de servicios de atención a los problemas de salud mental en general. Esto tendrá sus procedimientos, tendrá sus formas, habrá que de alguna manera u otra manejarlo también en caso de ser necesario administrativamente, pero debemos ya comenzar a utilizar todo lo que tengamos a la mano en beneficio de la población. El sufrimiento emocional, el dolor que se siente, es evidente en los hogares, es evidente en las calles. Y en el mundo, estos excesos que están habiendo y que están propiciando una segunda ola en Europa forman parte de ese desfogue emocional que está contenido. Y que lo estamos viendo y que está causando serios problemas. Bueno, nosotros ya lo sabemos, hay que contribuir al bienestar de la población, que es contribuir al bienestar y al desarrollo y al progreso del país. Doctor Orón, antes de pasar a las conclusiones finales, sabes que el tiempo nos apremia, esto ha estado muy interesante, este tema. Sabemos que nos están siguiendo también por Facebook. Yo quisiera incidir en la parte de la promoción, en el sentido de que todavía hay muchas personas que se sienten limitadas a acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Por todo lo que se ha hablado, por los estigmas, por cómo se sienten en ese momento. Se está cambiando, sí, ya la mentalidad de poder acudir a un profesional, pero ahí la tarea quizás de todas las instituciones, la institución que usted preside también, la institución del MINSA como integrante, ¿cómo hacer para que todas las personas se animen, ¿no? Aquellas personas que aún no se animan a ir a un psicólogo, vayan. Cuando usted mencionaba, repetía las instrucciones que nos han dado para cuidarnos del COVID, qué interesante sería también tener como un manual de instrucción, que claro, no existe un manual exacto, ¿no? Cada persona es diferente, pero una forma de promocionar la salud mental en todos los ámbitos, porque realmente con este COVID, es cierto, amerita toda la atención se ha ido a la prevención, a la atención de la enfermedad, pero se ha dejado muy de lado la salud mental. Sí, la promoción de la salud mental, efectivamente, Jenny, es una tarea urgente que ya se está comenzando a trabajar y que debe de intensificarse. No hay que esperar que uno se ponga mal para Claro, atender. claro. Hay que promocionar la salud mental, hay que promover espacios de salud mental, de convivencia saludable, de cultura de paz, de bienestar en general. Y creo que los medios de comunicación cobran vital importancia y programas como el que ustedes están activando son muy importantes porque llegan a toda la población, llegan a lugares alejados de la capital, rompen las barreras geográficas, culturales, y hay que propiciar estilos de vida saludables. Creo que la tarea es esa. Eso significa promover la salud mental. Y hay que estar dando todo lo que uno puede dar. Y si alguna institución puede hacer un instructivo, hacer una directiva, una guía, un manual, pues adelante. Y nosotros, desde el punto de vista formal como Ministerio de Salud, lo estudiaremos, lo validaremos y lo pondremos en actividad a nivel nacional. Muy bien, Humberto, tu comentario al respecto. Sí, un poco respondiendo a Sí, doctor. la pregunta de David y también de Jenny de qué hacer en temas de salud mental y de promoción. Y yo, sumándome a lo que decía Carlos, lo sintetizaría en el tema más reforma de salud mental, más salud comunitaria. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el camino, eso es lo que hay que seguir. Más centros de salud mental comunitario, más hogares protegidos, más interdisciplinaridad, o sea, más participación de todos los profesionales de salud, claro, también más actividad de los psicólogos, de los psiquiatras, pero más actividad de todos los
profesionales de salud, más integración del saber comunitario, o sea, más trabajo en la propia comunidad, más construcción de comunidad, más construcción de vínculos. No creo que de alguna manera la pandemia ha puesto de manifiesto esta fragmentación de la sociedad, ¿no? Y ha puesto de manifiesto que para salir adelante no solamente tenemos que ser los individuos, sino los colectivos. Tenemos que ser una comunidad. Nunca antes para salir de una crisis ha sido tan importante que el otro esté bien, ¿no? Creo que también hay una lección para los servicios de salud en general. Y yo me atrevería a decir, digamos, si queremos una lección también de esto, es que los servicios de salud en general, no solo salud mental, sean más comunitarios. O sea, porque cuidar la salud mental es un acto comunitario, un acto colectivo, un acto de amor, no solo un negocio, ¿no? Creo que la salud atrapada en un mercado, o sea, no ha podido responder, ha hecho el mayor esfuerzo, pero las ataduras del mercado, ¿no? La prueba de eso es el oxígeno atrapado en una lógica de mercado, no se ha podido poner tan oportunamente a disposición de las personas. Y asimismo, también, a pesar de los esfuerzos del Estado, digamos, la propia burocracia, más allá de las voluntades individuales, sino el propio sistema de una concatenación de pasos, muchos de ellos innecesarios, hacen lento las intervenciones del Estado, ¿no? Han hecho difícil la atención, se ha logrado muchas cosas, Carlos lo decía, y creo que para todos es evidente que prácticamente el sistema de salud se ha multiplicado por 10. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la propia medicina, del sistema de salud, lo que ha quedado claro también que mucho de la salud es cuidado, ¿no? Que hay una zona en la que, digamos, los problemas son autolimitantes, pero requieren cuidado para que no pasen a una etapa siguiente, que no es un tema de medicamentos. O sea, hemos visto a veces que los medicamentos han sido más bien el problema, ¿no? Cuando en realidad muchos medios de cuidado familiar, de cuidado comunitario hubieran sido válidos, e incluso para manejarnos en el tema, como hemos visto hace un ratito, el tema de la muerte, cómo lo comunitario puede ser fundamental para procesar la muerte y muchos dolores. Entonces, creo que esto nos da también una lección para los servicios. Ojalá que los centros de salud en general se hagan centros de salud comunitarios, no solo los centros de salud mental, sino los centros de salud se hagan comunitarios. Me parece que hay lecciones importantes, pero sí, a mí me gustaría quedarme con este tema de que más salud mental comunitaria, más salud comunitaria, creo que sería una gran lección para nosotros de esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Castillo. Hemos estado en esta reunión muy interesante. Quiero agradecerles a estos dos especialistas que nos han acompañado, al doctor Humberto Castillo, al doctor Carlos Bromley, y agradecerles porque esta charla ha sido muy valiosa al tratar estos puntos tan interesantes de esta manera tan importante y experta desde sus puntos de vista. Yo quisiera que ahora que estamos terminando, den sus palabras finales a nuestra audiencia. Carlos, ¿podrías empezar, por favor? Sí, la tarea es cuidarnos y cuidar. La tarea es centrarnos en la persona, la familia y la comunidad. Creo que bajo este concepto que implica empatía, solidaridad, valores positivos, vamos a salir adelante de esta crisis y vamos a mejorar como sociedad y como país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Tu Sí, palabra yo final. despedirme con un saludo a todas las personas en este Día de la Salud Mental, y más allá del saludo a los profesionales de salud mental, a los profesionales en general, creo un saludo a todas las personas que han sido protagonistas de su propio cuidado, del cuidado de su familia, del cuidado de su comunidad. Entonces, un abrazo a todos y todas por el Día de la Salud Mental, que debe ser, sí, una fiesta para todos. Muchísimas Muchas gracias, gracias a ustedes. Jenny. Muchas gracias a ustedes. Ha estado con nosotros el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, el IDEIO Noguchi, y el doctor Carlos Brome, médico psiquiatra integrante de la Dirección de Salud Mental del MINSA. Muy a gusto con ustedes, de verdad ha sido una charla de grandes aportes. Sabemos que toda nuestra comunidad que nos sigue a través del Facebook del Colegio de Psicólogos del IMI Callao ha tenido a bien recibir todos sus comentarios y aportes de profesionales como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad en el programa. Sí. Gracias. Que les vaya bien. Gracias David, gracias Jenny. Gobierno del Perú, el Perú primero.